comentario de el doctor Alfonso Bouzas, que felicita a Pablo Franco y dice: felicitación al amigo Pablo y una afirmación a su consideración. Los sindicatos pierden legitimidad en tanto han dejado de representar los intereses de los trabajadores. Eso mismo decía Susana hace un momento, ¿no? Esto implica que no reparan sobre lo que al trabajador de hoy inquieta, necesita, debe ser la nueva, necesita, le mueve, dice ahí. La anterior idea la planteo en la hipótesis de que es con independencia de si se trata de un contrato de protección o no. Me gustaría que quienes quieran comentar al respecto, incluido Pablo, lo pueda hacer como autor del texto. Y bueno, sugiere que se siga investigando. Y también hay algo que Alfonso Bouzas también, para Susana Prieto, ¿sí? Dice: tenemos también que cambiar la cultura laboral de los empleadores, y si no es posible, llegamos a la conclusión de que la corrupción es congénita de las relaciones humanas y con ello nuestra economía no tiene solución. Somos y seremos subdesarrollados. Completamente de acuerdo. Y bueno, también aquí supongo que es una organización, muchas felicitaciones a Pablo, le será de gran interés el libro, a los llanteros de San Luis Potosí, abrazo, de Francisco Retama. Hay otra pregunta que plantea, bueno, comentario yo diría, de José Jorge Carvajal Smith. Esto lo entendemos como el nuevo sindicalismo, la rendición de cuentas y la participación activa de los trabajadores en su sindicato. Creo que puede ser una pregunta, a su vez puede también ser una afirmación de Jorge Carvajal. Luego, Alfonso, del Sindicato de Repartidores CIRA, comenta: ¿qué es lo que deberían hacer los sindicatos sabiendo que el México legal y el México real difieren totalmente? Creo que después de escuchar a Susana, inspiró a Alfonso para plantear esta pregunta. Jorge Emiliano pregunta: ¿qué hay en cuanto a los actos de simulación de los sindicatos? ¿Hay algo en la ley que los sancione? Pues dejo estos comentarios y preguntas para que cada uno de nuestros comentaristas y el autor pueda hacer también sus propios comentarios al respecto. Muchas gracias, Inés. Pues no sé quién diga, yo empiezo. ¿Quién se anima a responder primero? En esta ronda, como estamos muy justos con el tiempo, serían de hasta 5 minutos para que nos ayuden a responder las preguntas, hacer algún comentario y un mensaje de cierre. Entonces, no sé si alguien se anima o nosotros decimos. Pablo Franco. Muy bien, Pablo. Pues adelante. Yo quisiera primero agradecer mucho a la licenciada Susana, a Joyce, al magistrado Payares, sus comentarios, el hecho de que hayan tenido oportunidad de ver este pequeño documento. Y creo que es muy importante lo que señala Susana y lo que señala Alfonso. No podemos hablar de que el México legal se compadezca con el México real. Eso está clarísimo. Y tiene que ver justamente con la debilidad de los sindicatos, al grado de que cualquier movimiento legítimo se convierte en algo heroico, en algo paradigmático. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la mayoría de los sindicatos son unos agachones que están sometidos al patrón y por lo tanto los patrones lo asumen como lo natural. Hoy día teníamos un debate hace rato en el Universal sobre la iniciativa de López Obrador sobre el outsourcing y decía un señor de una empresa que a eso se dedica, dice, es que tienen que consultarnos a los que sabemos de tercerización,
Entonces yo le decía, ya no pudo salir al aire porque ya no me dio oportunidad el tiempo, pero yo le decía, es como si queremos legislar sobre secuestro, entonces tenemos que consultar al Mucha Orejas, ¿no? Porque es el que sabe. Entonces, evidentemente que tenemos que construir algo nuevo. Y por supuesto que yo creo que es totalmente válido el cuestionamiento de Susana en el sentido de que la coyuntura no puede esperar al desarrollo de la reforma. Yo en algún momento del texto digo, hace falta política pública para promover y garantizar estos derechos, que no sería ninguna concesión, es una obligación del Estado. Pero también hace mucha falta la gran participación de los trabajadores. Es decir, hoy día está claro que sigue habiendo temor, sigue habiendo ignorancia, sigue habiendo desinformación, y eso, de entrada, lo que podemos hacer nosotros, desde lo que hacemos, pues es compartir esta información, buscando que algún día sea útil a los trabajadores. Pero también en la coyuntura tenemos que posicionarnos en favor de la exigencia que se hace. Creo que eso es lo menos que podemos hacer, y yo creo que la exigencia de que desde el gobierno federal, desde otras instancias, se tutelen esos derechos desde ya, creo que la asumimos, por lo menos yo la asumo creo que es lo menos que puedo hacer, ¿no? Y yo quisiera decir, por último, que con todo y eso, efectivamente tenemos un presente complicado por la falta de conciencia de clase de los trabajadores, pero es una falta de conciencia ciudadana de todos, es decir, mucha gente aspiraba a que con su simple voto en el 2018 muchas cosas se corrigieran. Y creo que nos ha quedado claro que no, que tenemos que asumir los derechos y ejercitarlos y convertir, en el caso de las organizaciones sindicales, en lo que deben ser organismos de autotutela. Pero de momento tenemos que buscar que desde la política pública se ayude a promover la auténtica sindicación y que se tutelen esos derechos. Creo que de alguna manera es la tarea que nos corresponde y cada quien tendrá que hacer la parte que le toque. Creo que yo, que he sido también litigante, que he sido abogado de sindicatos independientes, entiendo perfectamente el reclamo de Susana, y por supuesto que me sumo dentro de las posibilidades que tengo ahora con ella. Gracias. Gracias, Pablo. Pues vamos a escuchar ahora a... ¿Les parece bien que sea Joyce, luego Sergio y cerramos con Susana? Perfecto. Joyce, adelante. Bueno, pues todas las preguntas son muy buenas y no sé cómo contestarlas. Entonces puedo ceder mi tiempo a Susana, a ver si ella las contesta, y al magistrado para que ellos las contesten. Pero no lo voy a hacer. Yo sí creo que el cambio de modelo es muy difícil. Y sí creo que este tema de dar 4 años para pasar la legitimación, estoy de acuerdo con Susana de que no es lo mejor porque estamos dando mucho tiempo para que se reconfigure. Hay muchos intereses muy fuertes y va a haber mucha resistencia al cambio, pero también va a haber gente que están buscando, muy inteligentes, obviamente, y gente que tiene un incentivo muy fuerte porque pues hay mucho dinero en esto, tratando de ver cómo darle la vuelta. Entonces, me parece que no es tan sencillo que haya un cambio de paradigma. Creo que esta ley posibilita que haya un cambio, pero no garantiza que haya un cambio. Y creo que desde la perspectiva de las personas que no estamos dentro de las dependencias de gobierno implementando, pues yo creo que tenemos que hacer bien lo que le toca hacer a la profesión, los abogados, y a la sociedad civil en su conjunto, que es monitorear y hacer patente los abusos y buscar documentarlos. Susana mencionó
varias cosas que están ocurriendo que a mí me encantaría documentar. Y creo que lo que tenemos que hacer es buscar maneras de documentarlos, porque esta reforma tiene una importancia muy grande para el país, no solo interna, sino también externa. Es muy lamentable, pero a veces esa preocupación externa podría pesar más que la interna. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer patente lo que no está funcionando en cuanto no funcione. Pero yo creo que siendo más positivos, lo que tenemos que hacer es buscar maneras innovadoras de informar al trabajador. Y el trabajador se puede informar de una manera realmente muy sencilla, pero sí se requiere un esfuerzo conjunto de todos, ¿no? Muchas gracias. Ya el resto para ellos, que sepan contestar. Gracias, Joyce. Ahora toca el turno de Sergio. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, Ángel. Les comentaba yo que en el papel, en la Constitución y en la ley tenemos un cambio que para mí hace factible resolver problemas. Si comparamos lo que es esta reforma laboral con lo que teníamos anteriormente, creo que el cambio es muy significativo, pero desde luego que no basta el cambio en el papel. Yo decía que el factor más importante en este cambio van a ser los trabajadores, y yo entiendo lo que plantea Susana, y yo lo viví muchos años, porque antes de entrar al Poder Judicial yo litigué, luché con sindicatos por democratizar y todo, y viví los mismos problemas que comenta Susana, los conocí en carne propia como asesor, obviamente no como trabajador, pero sé de todo eso y sé que eso no ha cambiado. Les estoy hablando de hace ya 50 años cuando yo andaba en estos problemas, y esto pues no ha cambiado realmente. Sabemos que los trabajadores son lo que menos le interesa al sistema. Sabemos que es un sistema desigual, un sistema inequitativo, un sistema que pues, se ha aprovechado de los creadores de la riqueza para afianzar poder y fortuna para unos cuantos. Eso lo sabemos. Pero yo digo, si la reforma constitucional y legal traen elementos que superan vicios del anterior sistema, pues yo por eso tengo un cierto optimismo. Nada más les comento que yo ya soy magistrado jubilado, así que ya tengo 3 años casi en retiro, pero bueno, he seguido de cerca toda esta evolución del derecho laboral, esta reforma, me interesa mucho, le he analizado, he escrito algunos libros en relación a ella, y yo veo que hay un cambio muy importante. Si antes uno de los problemas, como apuntaba el doctor Franco y yo se los comentaba, era el tripartismo, pues el tripartismo desaparece con esta reforma. Ya no vamos a tener juntas que se encargaban simplemente de burlar los derechos de los trabajadores, porque ahí estaban enquistadas las cúpulas sindicales y las cúpulas empresariales. Ahora la responsabilidad va a ser de los jueces, que yo sé que los jueces hemos sido en la sociedad mexicana pues un elemento que no se le ha aceptado mucho. Hay muchas críticas contra el trabajo de los juzgadores, muchas veces justificadas, pero hay juzgadores de todo tipo, como en todo tipo de actividades en la sociedad. Tenemos entonces ahora que la responsabilidad de resolver los problemas laborales a nivel judicial van a ser jueces federales o jueces locales. Y evidentemente que tendrá que cumplir también con una gran responsabilidad que les deriva de esta reforma constitucional. Vamos a tener también un órgano para registro de sindicatos, de contratos colectivos de trabajo, que supere el anterior modelo. Ya no es el modelo tripartito que todo lo controlaba, ahora va a ser un modelo en el que tenemos la posibilidad de cambiar los vicios anteriores. Pero repito, si los actores de esta reforma no son nada más los organismos encargados de aplicarla, sino también los que vienen desde el mundo sindical, los que están en el litigio, etcétera, pues también a nosotros nos corresponde ir criticando y vigilando estos nuevos órganos de justicia y de registro para que funcionen las cosas. Pero los trabajadores tendrán que poner su gran granito de arena, participando en la vida sindical, interesándose en organizarse y contrarrestar lo que ha sido este sistema tan nocivo de sindicato representativo. Ahora va a ser un sindicato diferente si los trabajadores se deciden a participar. Y yo entiendo lo que dice Susana, el trabajador es expuesto. Desde el momento en que pretende organizarse, ya sabemos que el patrón le echa el ojo y si
simplemente lo corre de la empresa, pues con eso se desalienta la actividad sindical. Yo sé que eso pasa, yo lo he vivido, repito, pero pues eso es algo a lo que los trabajadores tendrán que enfrentarse para poder ir superando esta situación. Su organización, el decidir enfrentarse al patrón, el decidir enfrentarse a las centrales sindicales, el decidir también denunciar los malas actividades del juzgador o del registrador ahora que vamos a tener, pues va a ser importante también. Pero yo creo que este cambio que tenemos ahora en la Constitución y en la ley, pues sí, nos permite tener una posibilidad diferente para que se promueva la libertad sindical y para que tengamos auténtica justicia. Lo veo claro con cierto optimismo porque simplemente comparando con lo que había antes, pues si no viera yo con optimismo estos cambios que se dan en el papel, repito, pero que son factibles en la práctica, bueno, pues simplemente ya no tendría nada que hacer en este mundo laboral. Diría, pues ya es imposible el cambio y aquí mejor ya cerramos el capítulo y nos dedicamos a otra cosa. Así que bueno, pienso que puede ser útil la reforma laboral, pero hay muchos actores involucrados en ella que van a tener que cumplir con su responsabilidad para que esto sea una feliz realidad. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, por último vamos a escuchar a Susana. Adelante, Susana. Magistrado Pallares, muchas gracias. Gracias nuevamente a todos por permitirme de alguna forma retroalimentarme de sus conocimientos. No es que yo sea muy optimista, lo que pasa es que quizá llegué a este panel en un momento en el que no soy optimista ni con la ley, ni con mi vida, ni con nada, porque acabo de ser aprendida y me mandó el gobernador de Tamaulipas 24 días al penal de Tamatán, uno de los más peligrosos del país, por haber demandado la titularidad de los contratos colectivos de trabajo a la CTM en 40 empresas en Tamaulipas. Pero no conforme con eso, habló lo que les preocupaba no era lo que yo hiciera en Tamaulipas, para acabar pronto, magistrado Pallares y compañeros del panel. Lo que les preocupa es lo que puedo hacer en Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los centros industriales más importantes del país y que es mi lugar natal y mi principal asiento de negocios, de activismo y de lucha, ¿no? Fundamentalmente, cuando digo yo voy a Chihuahua, entonces ya se arman todos y ahora tengo 2 órdenes de aprehensión en Chihuahua, magistrado Pallares. Esas cosas que se viven en carne propia a veces hacen que no seamos tan optimistas como otras personas pueden serlo. Le pido una disculpa, primero el tono no me ayuda, porque soy del norte y entonces hablo, a veces me dicen, oiga, pero no está enojada, no estoy enojada, así hablo, ¿no? Y después, pues no he tomado esto quizá con el optimismo que su experiencia obliga a que tengamos, porque evidentemente ver las cosas desde el punto de vista legal y no desde el punto de vista práctico o en conjunto, pues nos hace ser un poco más optimistas. Sí, yo coincido con ustedes en que hay avances, pero también, pues lo que estamos viendo nosotros no es nada halagador para que los trabajadores se sigan organizando y que realmente ejerzan, como dice el compañero Pablo Franco, sus derechos y todos los panelistas. Esto está en manos de los trabajadores. Pero de hace 50 años a la fecha, por ejemplo, los parques industriales en mi ciudad, Ciudad Juárez, estaban en las afueras de la ciudad, magistrado. Ahora hacen parques industriales a modo, como decía Joyce, hacen la industria aquí y alrededor los fraccionamientos. Entonces, para mayor comodidad para un trabajador perder este empleo que está cruzando la cuadra o caminando 2 calles de su casa, también inhibe mucho el hecho de que los trabajadores ejerciten sus derechos. A mí me gustaría contestarle a un compañero que nos dice aquí que si respecto al comentario de Susana Prieto, que si algunos de sindicatos, no, todos, descuentan el 4% en Matamoros del total de los ingresos de los trabajadores, no aplican el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. No, compañero, me parece que eres Jaime, no lo aplican. En Matamoros no te reciben las promociones, no te las sellan de recibido. El presidente de la Junta, si tú vas a decirles que vas a renunciar a un sindicato, que quieres que le notifiquen mediante un procedimiento no litigioso, que no tiene conflicto, a la empresa que deje de descontarte cuota, que ya es tu derecho, que está vigente y que está en la ley, ¿sí? No te recibe, ni siquiera te ponen el sello,
ni te dice no al lugar acordar. Y tenemos muchos videos que lo prueban. Pero además de eso, compañero, los albañiles en Matamoros pagan el 3% por descuento de nómina. Y ahí está el capataz esperándolo, que pertenece o trabaja para la organización sindical y aparte le baja 250 pesos por semana en efectivo, de lo cual no hay ningún registro de todo el dinero que juntan y le dicen o te mochas o pierdes tu jale. Es muy crudo tener que confrontar, sin ser político, la verdad de la corrupción que se vive en nuestras instituciones en el país, máxime cuando hablamos de sindicalismo. Yo no fui por mi linda cara a Tamatán, fui por hocicona, creo yo. Digo, por andar diciendo las cosas tal y cual son. Entonces, yo creo que tenemos que documentar esto, como dice Joyce, pero hacerlo llegar, magistrado, salvo su mejor opinión, a las autoridades, a este nuevo modelo de autoridad, para que nosotros sepamos si realmente quieren que haya libertad y democratización sindical en este país en pro del avance de los trabajadores en cuanto a su salario, sus condiciones generales de trabajo. Les voy a decir algo con lo que quiero cerrar ya, porque a mí se me hizo muy chistoso, pero ese chiste que lo hace como llorar a uno, ¿no? Hay trabajadoras que pertenecen al sindicato, al CEJOIM, que es un sindicato de los más viejos, o el más viejo de Matamoros, Tamaulipas, que cuando se cambiaron al sindicato de SNITIS, el independiente, les dijeron, está bien, un secretario que es más pausadito, muy bien, váyase para allá, pero ahora la clínica que tenemos en el sindicato ya no la puede utilizar porque ya pertenece a otro, y no va a poder utilizar el rancho, que no pudieran utilizar la clínica, que ustedes saben que es ilegal porque los derechos sindicales son irrenunciables y los trabajadores que pertenecieron a ese sindicato son copropietarios de esa clínica y sus utilidades. No se lo puede uno hacer entender a los trabajadores. El trabajador, además de no tener el conocimiento de sus derechos individuales y colectivos, es una persona de buena fe con una necesidad económica encabritada. Vive con 1,000 pesos por semana. Creo que ninguno de nosotros sabemos cómo le hace para sostener a una familia con esa cantidad, y que lo amenacen con perder su trabajo por ejercer sus derechos, me parece que ellos no la piensan. Ellos se quedan como están y siguen siendo pisoteados. Por eso yo sí considero, sí sería optimista en ese sentido, pero no me da buen mensaje la autoridad. Espero que rectifique y espero que realmente sea desde la autoridad, desde el gobierno federal, quienes nos ayuden con los propios recursos de los mexicanos a enterar a los trabajadores de lo que es menester hacer o necesario hacer para que realmente esta reforma laboral ayude a que las bases, a que la fuerza de trabajo de este país progrese, porque cuando ellos progresen, vamos a progresar todos. Pues, Inesita, no sé si Rosario va a regresar con nosotros acá al seminario. Ya está por acá Rosario. Sí. Rosario, te estábamos esperando, nos hacías falta para... Estoy dándole seguimiento a todas las reflexiones. Excelente. Bueno, si gustas de una vez entro para que los tiempos sean más breves. Perfecto. Pues agradecer a todos los compañeros y compañeras panelistas la reflexión. Nos deja mucho más tareas que replantearnos y reconstruir las estrategias que hasta ahora hemos llevado. En efecto, lo que ustedes comentan es desmontar un aparato corrupto, patrones, los sindicatos blancos, la propia autoridad, pues va a ser una tarea mucho más complicada de lo que puede uno pensar al momento de que uno tiene una norma de avanzada. Pero las reflexiones de ustedes nos llevan a redefinir esta parte y a hacer un trabajo mucho más fuerte y sólido para volver a construir la identidad de clase de los y las trabajadoras. En este sentido, agradecemos a la Fundación CNA, que ha sido quien inicialmente nos dio toda esta posibilidad de investigación y de cerrar con estos conversatorios, de tener estas tareas que hoy nos quedan mucho más claras y precisas para poder desmantelar de una manera
mucho más de fondo y a corto plazo, en lo que pueda implicar el corto plazo con todas las complicaciones que implica, pero creo que es una tarea que asumimos y en ese sentido agradecemos la participación también de las personas que estuvieron vinculadas al conversatorio y reitero el agradecimiento a la Fundación CNA, a la Fundación Ever y bueno, la Red de Mujeres Sindicalistas que seguimos colocando junto con todos ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Inés, ¿me regalas un mensaje para cerrar y para invitar al próximo conversatorio? Gracias, Ángel. Gracias a todas, a todos. Pues fue una mesa bastante plural. Tenemos muchos años trabajando, promoviendo estos debates en muchos espacios y creo que esta tarde ha sido muy particular y muy importante por la pluralidad de mensajes de personas aquí que aceptaron amablemente acompañarnos. Efectivamente, creo que escuchando a cada uno, ¿no? Estos datos que Joyce nos ha mostrado de cómo está la negociación colectiva, esta presentación, comentarios que hizo el magistrado Pallares desde su experiencia como jurista y por supuesto lo que Susana con su experiencia en campo nos dice y nos hace reflexionar de que tenemos que trabajar más. Me parece que todo esto nos lleva a concluir que el texto que Pablo hoy nos regala es más vigente que nunca, porque cualquiera podría pensar que con la reforma de 2019, que por primera vez establece los medios legales para avanzar hacia la democracia y la libertad sindical, eso es suficiente ya. No. Estamos a un año y medio, digamos, de haber consolidado una reforma tan importante, una reforma que aspiramos muchos, por los que luchamos muchos y muchas, y pensábamos, pues ya se hizo, ya está ahí y listo, y ya no necesitamos más. No, este es el principio, ¿no? Y como lo reiteró tanto el magistrado Pallares, y creo que todos y todas, si esos papeles no toman vida, si esos papeles, esas normas, esos artículos, no es del conocimiento de las y los trabajadores, y Pablo lo dijo tanto al principio y en su texto, pues no tiene, no sirve, ¿no? Son letra muerta. Entonces, por eso creo que la reflexión que nos deja Susana nos lleva efectivamente a la tarea de pensar en esas estrategias que decía Rosario, de cómo llegar allá donde debemos llegar. Eso que Susana lo dice con nombre y apellido, creo que nos deja, Susana, mucha reflexión, y a cada uno yo les agradezco y les invito a que puedan conocer el documento que Pablo nos ha dejado. Yo creo, como dijo Susana, que es un documento muy digerible. Yo también digo lo mismo, un documento de fácil lectura y un documento muy corto. Y Pablo lo hizo pensando justamente en los trabajadores y en las trabajadoras, que se pueda leer, que no tenga esa complejidad como a veces ocurre con los textos legales que son muy técnicos. Muchas gracias, Pablo, por este aporte, por este esfuerzo. Reconocemos tu historia también de lucha y de esfuerzo, así que nos sentimos muy contentos desde la Fundación y contentas en la Fundación Ever por acompañar a la Red de Mujeres Sindicalistas para presentar este documento y que esperamos que sigamos cooperando con la red. Gracias, Rosario, gracias, Ángel, gracias a cada uno y a cada una de las personas que nos acompañaron, a nuestros comentaristas. Mil gracias y les invito a que nos encontremos el próximo martes
a las 4 de la tarde vamos a presentar un texto sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes en México. Así que, pues, les haremos llegar la invitación, tanto la Red de Mujeres Sindicalistas como la Fundación Friedrich Ebert, y pues reitero nuestro agradecimiento de parte de las dos organizaciones. Muchísimas gracias, Ángel, a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego y que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós.